Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy lunes 19 de agosto del año 2019 para comentar los hechos nacionales e internacionales relevantes en ese camino que hacemos juntos pero no revueltos, aclarándonos las ideas, amigos. Y bueno, en unos minutos le vamos a dar la bienvenida a Jorge Jacobs. Pero antes de eso, les quiero comentar algo acerca de las notas que tenemos programadas para ustedes hoy, comenzando, por supuesto, con lo que está sucediendo en tribunales en lo que respecta al caso Botín Registro de la Propiedad, que como probablemente ya algunos de ustedes lo sabrán, apreciables oyentes, Anabela de León fue declarada culpable. Todavía estamos pendientes de escuchar, o por lo menos antes de que comenzara Todo a Pulmón, todavía no habían dictado la sentencia en lo que respecta al caso de los familiares del presidente Jimmy Morales, su hermano y su hijo. Pero bueno, vamos a estar nosotros atentos, apreciables amigos, pues nosotros sabemos que esos son temas que son relevantes para nuestros oyentes. En fin, a ver, ¿qué temas tenemos, amigos? Hoy queremos platicarles a ustedes acerca del tema del contrabando, entre otras cosas, porque viene hoy un lamentable, considero yo, y manipulador editorial en el diario Prensa Libre y una pésima interpretación en lo que respecta al tema del contrabando. Pues al fin, el tema del contrabando es un efecto y no una causa, apreciables amigos, y eso es lo que tenemos que cuestionarnos. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que causa el contrabando? No solo en nuestro país, sino en cualquier lugar del mundo donde éste se dé. En fin, amigos, ese es uno de los temas que tenemos para ustedes. También, por supuesto, vamos a comentar, vamos a mencionar algunas de las notas del fin de semana, incluido que pues le vamos a comentar acerca de lo que ha sucedido en lo que respecta a algo que nos ha llamado la atención, en el tema de la muerte de el conocido y respetado deportista guatemalteco, medallista importantísimo, Teodoro Palacios Flores, que como ustedes saben, amigos, murió el fin de semana. Pero nos ha llamado la atención, entre otras cosas, la poca participación de las personas que lo han apoyado y que lo mencionaron durante tanto tiempo. Pero bueno, en fin, eso nos lleva a hacer un análisis en lo que respecta a los seres humanos, ¿no? Somos particulares los seres humanos. En fin, ¿qué otros temas tenemos para ustedes, apreciables amigos? Además de los temas de actualidad, también les queremos comentar en lo que respecta a algunos temas de índole internacional que están preocupando en general al mundo entero, que tiene que ver con este posible que esperamos que se logre evitar, y no con discursos de nadie, sino se logre evitar con acciones objetivas y
y acciones racionales la posible recesión económica en nuestro país. Pero bueno, en fin, amigos, eso es en lo que respecta a grandes rasgos los temas que tenemos para ustedes hoy. Además de nuestra nota tecnológica, que les tendremos preparados una sorpresa. Recuerden algún video de esos que han llamado la atención de los oyentes ya en los últimos tiempos. Y luego, en la segunda parte, tenemos de invitado a Luis Pedro Álvarez, como les habíamos ofrecido la semana pasada, a Luis Pedro Álvarez para que comentemos qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Vamos, apreciables amigos, a hacer una breve pausa. Quiero de entrada agradecer a todos los que ya están dando la batalla de las ideas y lo están compartiendo. Me da mucha alegría ver lo que está, la cantidad de oyentes que a las 12:18 ya han compartido todo a pulmón. Quiero agradecerles, y una vez los voy a mencionar de nombre, agradecerles a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a Marlon Roquel, a Juan Miguel Arribillaga Sarabia, a Karin Rademan, Pancho Chisco, Michelle Fernández, Raquel Misragil Levi, Marco Antonio Castellanos, Marco Cruz y José Calderón, que veo que han compartido ya todo a pulmón, al igual que este es en el caso de Facebook, al igual que agradecerles en el caso de ahorita voy a ir a YouTube en el siguiente segmento, pero también les quiero agradecer a Jennifer SF, a Michelle Fernández, a Susan Labañino, a Gerardo Lainez, a Evelyn Menjiva, Roberto García, Ani Serrano, Mario Arévalo, Sergio Ventura, Iris Tobar, Ana María Villalobos Martínez, a Karin Rademan, que Karin también ya compartió, además de eso, por medio de Facebook, a Lu, que veo que también ya compartió, y a Juan Godínez. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y, en fin, estaba yo precisamente tratando de ponerme al día en lo que respecta al tema del botín, registro de la propiedad, y hasta este momento, pues, lo único que han avanzado en lo que respecta ya a Samuel Morales, Sammy Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, que ustedes recordarán, no pudo ni siquiera participar en las elecciones porque precisamente por estas acusaciones que aún no habían llegado, no había sido dictada una sentencia en su caso, el que haya sido llamado botín registro de la propiedad. Y hasta este momento la información que tengo, pues porque ya no puedo estar yo escuchando la transmisión porque estoy con ustedes, amigos, pues la información que encuentro en redes es que lo que ha dicho es el tribunal, que la acusación contra Samuel Morales es confusa. Pues bueno, yo no quiero adelantar mayor cosa en lo que trata aunque ya tengo, qué maravilla por estarme poniendo al día mientras estaba conversando con ustedes, amigos. Es interesante porque ha sido un caso que nos ha entretenido, y digo, pues, ¿cómo lo vamos a llamar? Ha habido entretención, aunque ha tenido sin duda ha tenido un efecto importante en lo que respecta al gobierno de Jimmy Morales, pero según esta información que tengo de hace un minuto de Soy 502, Sammy Morales fue absuelto. El tribunal señaló que el hermano del mandatario no cometió fraude ni lavado de dinero. Y la fotografía que estoy viendo en estos instantes de Samuel Morales es que está sonriente.
Y además de eso, también agregan, sobre la acusación contra Samuel Morales, el tribunal expone que no tuvo la voluntad de defraudar al Registro General de la Propiedad. Y es interesante porque esto me lleva a mí, y ahora que ya sabemos que él fue absuelto, Anabela de León fue declarada culpable, hace falta todavía cuál va a ser el dictamen en lo que respecta al hijo del presidente Jimmy Morales. Pero vamos a ver, que todos estuvieron involucrados de una u otra manera, independientemente del delito o el crimen, estuvieron involucrados. Pero esto me lleva a recordar, ustedes por supuesto lo deben de tener en mente, me lleva a recordar aquella célebre declaración en una entrevista que le hicieron en CNN al presidente Morales, de que la corrupción lamentablemente era algo natural en nuestro país. Si se recuerdan todo el escándalo que se creó. ¿Y por qué lo estoy yo mencionando? Porque el hecho de que haya sido absuelto es que Sammy Morales es que se ha tomado su participación como algo que realmente es, pues yo no estoy haciendo ningún mal, no estoy cometiendo ningún crimen, mi sobrino me está pidiendo un favor y echémosle gana, pues así es como se hacen las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, me llama la atención la decisión y sobre todo eso de que al final, pues, al final creo que ellos, con o no lo hayan o no hecho de una forma intencional, pues bueno, ya pagaron con creces los errores que ellos hayan cometido, independientemente del dictamen de hoy. Pero lo que yo pienso, aquí ya lo encontré, es que, vean, les quiero recordar aquel artículo. Yo ya sé que estoy en deuda con los oyentes que me preguntan cuándo voy a comenzar a escribir de nuevo, solo que tengo un poco más de tiempo y lo empezaré a hacer. Pero recuerdan este artículo mío que se titula ¿Qué es lo normal? Está fechado el 26 de junio del año 2017, o sea, hace cosa de 2 años, casi 2 meses. Y la pregunta que yo me hacía en esa oportunidad es ¿por qué tanta gente, entre ellos el presidente, considera la corrupción como algo normal? Entonces yo me preguntaba, y a ver, ya que estoy en deuda con los oyentes, a quienes no he escrito en los últimos, diría en este caso con mis lectores, ya que no he escrito en los últimos tiempos, voy a leer este artículo. Hoy que ha sido declarado absuelto Sammy Morales, y que probablemente, si fue declarado absuelto Sammy Morales, hay una alta probabilidad de que también el hijo del presidente sea declarado absuelto, sin emitir ahorita un juicio en particular, porque necesito más información, porque esta es como bien saben ustedes, es una noticia que se está desarrollando mientras yo les estoy acompañando y yo lo estoy comentando. Entonces, para poder ya específicamente sobre la decisión de los tribunales, la decisión de declarar culpable a Anabela de León, la decisión de declarar absuelto a Sammy Morales, y que eso probablemente represente que también se declare absuelto el hijo del presidente, para que yo pueda hacer un análisis verdaderamente objetivo, necesito más información. Así que, por el momento, apreciables oyentes, dejaremos ese análisis para mañana, pero lo que yo quiero es leer, compartir con ustedes este artículo, que repito, se titula ¿Qué es lo normal? Y que decía lo siguiente, un artículo mío que lo pueden encontrar en mi blog, fue publicado el 26 de junio del año 2017, mi blog que es mydda.blogspot.com, y decía, ¿de qué depende lo normal? Depende de la persona, depende de la naturaleza del objeto, depende del contexto.
Bueno, a estas alturas ya saben que mi artículo de hoy nace del lamentable reconocimiento público del presidente Jimmy Morales sobre la normalidad, entre comillas, de la corrupción. Y cito al presidente: tal vez todo eso es parte de una corrupción que se ha vivido en el país, una corrupción que de una u otra forma en Latinoamérica, en Guatemala y en muchas partes del mundo se han considerado como normales. Respondió el presidente a la pregunta que le hizo el periodista Jorge Ramos sobre la culpabilidad de su hijo y hermanos acusados de participar en actos de corrupción. Debemos recordar que no es Morales el primer mandatario que se expresa de una manera similar. Una de las afirmaciones más descaradas sobre lo normal que es la corrupción es de la ex vicepresidente, hoy presidiaria Roxana Valdetti, cuando declaró a un noticiero radial que los corruptos son parte del paisaje y no se pueden destituir. Casi logra igualar el cínico reconocimiento que hizo el expresidente Alfonso Portillo cuando en una entrevista por televisión, sin ninguna pena, dijo que todos los políticos mienten para llegar al poder. Lo patético es que los tres dicen, en este caso, la verdad. No hay día que abra el diario y no me tope con algunos de esos especímenes corruptos que desmerecen el hermoso paisaje de Guatemala. Sin embargo, más allá de las pasiones que desataron estas declaraciones, a menos que uno sea hipócrita, tristemente, debemos aceptar que así es la corrupción para muchos, algo normal. Eso sí, no para todos, ni siquiera lo es para la mayoría. Pero el punto importante al cual nos invita a reflexionar la cándida respuesta de Jimmy, una vez calmadas las aguas, es ¿por qué tanta gente considera la corrupción, la estafa y el engaño como algo normal? ¿Se han convertido estos delitos, estos crímenes en la regla y no la excepción? ¿Cuál es el origen de ese juicio falso sostenido por una importante parte de la población? ¿Es lo normal pagar extorsiones y sobornos para que nos dejen trabajar? ¿Son normales las negociaciones espurias entre los gobernantes y aquellos que se prestan para estas tranzas o se las proponen a quienes ejercen el poder? Según el Diccionario de la Lengua Española, en su primera y segunda acepción, el término normal es un adjetivo que significa que una cosa se halla en su estado natural o que sirve de norma o de regla. Entonces, ¿dentro de qué sistema político lo normal es el engaño? ¿Qué sistema normativo promueve la corrupción, la colusión y la comisión? ¿En qué sistema quien quiere trabajar suele ser extorsionado? ¿En qué sistema se vende el poder gubernamental al mejor postor? En el sistema que otorga a los gobernantes poderes ajenos a la naturaleza del gobierno, en el Estado benefactor mercantilista. Por cierto que en aquellos tiempos el secretario de Seguridad Interna era John Kelly, hago un paréntesis porque aquí lo nombro a John Kelly. A la gran, ¿cuántos secretarios de Seguridad Interna de Estados Unidos han pasado desde hace 2 años? En fin, por cierto, espero que John Kelly, secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, nos cuente quiénes son los corruptos, porque no es normal que lo sepa y no lo comparta con los más interesados en saberlo, los guatemaltecos. Porque ahorita, para ponerlos en contexto y que recordemos esta situación, apreciables oyentes, recuerdan que había una famosa lista que se supone que se iba a compartir acerca de los corruptos, etcétera, de la cual pues a la larga cuando fue publicada, porque en teoría esa ya fue publicada, no nos dio ninguna sorpresa en particular, porque lo que traía eran más de lo mismo que ya teníamos nosotros previamente conocimiento. Pero bueno, apreciables amigos, ese artículo se los quiero compartir porque es interesante. Les decía que hoy queremos hacer una reflexión con ustedes acerca del tema del contrabando. Debido a este lamentable, digo y lo digo porque me parece además de eso manipulador,
editorial que viene hoy en el diario Prensa Libre titulado "El contrabando mata a todo un país", porque eso es falso. Hay que entender que el contrabando no es un problema, el contrabando es un efecto más de este sistema estatista intervencionista al cual hago yo referencia. Porque si matara a todo un país, ¿por qué 7 de cada 10 productos que se venden en Occidente son producto del contrabando, en Occidente de nuestro país? ¿Por qué? Porque es lo que la gente puede pagar. ¿Por qué? Porque hay un sistema que nos impide progresar, hay un sistema que lamentablemente aleja las inversiones de nuestro país que necesitamos para transformar recursos en riqueza. Entonces, de nuevo, se están atacando los efectos y no las causas de nuestros problemas. Lo mismo sucede con la corrupción. Y yo imagino, de entrada, voy a asumir que sin yo estarlo viendo ahorita, ya las discusiones en redes sociales acerca de la decisión del tribunal de absolver a Samuel Morales en el caso del botín registro de la propiedad debe haber desatado pasiones tremendas y sin duda algunos creerán que vamos a regresar a los tiempos de antes donde esto era lo normal. Yo en lo particular, y repito, en lo que respecta a la decisión del tribunal, pues ya la vamos a analizar con un poco más de tranquilidad y con el apoyo de algún abogado mañana. Pero hoy pienso que es importante que hagamos una reflexión en lo que respecta a la corrupción y el origen de la corrupción. Y de eso les voy a comentar también en el siguiente segmento, que todavía por andar poniéndome al día para poder traerles la información al momento, apreciables oyentes, pues lamentablemente no he podido unirme a los 46 liberhéroes. Eso me da muchísima alegría, a los 46 liberhéroes que ya están compartiendo todo a pulmón. Voy a hacerlo en este momento, voy a aprovechar a ir a una breve pausa, pero antes de eso les quiero recordar en particular a los comelones que ya están muriéndose del hambre, varios conozco yo de estos. Por favor, quiero recordarles el menú 3x3 de McDonald's. ¿Y quién es el comelón? El que siempre se pide la triple, porque para él no existe la doble ni la simple, siempre la triple. Que va a pedir la queso burguesa triple, la McFiesta triple y el nuevo sabor primavera, que también la puede conseguir en triple. Recuérdense que es triple porque igual el antojadizo y el economista, pues también pueden ellos escoger entre las 3 opciones que tienen de 3 precios que se adaptan a nuestros bolsillos. La simple a 23 quetzales, la doble a 28 y la triple a 32 quetzales. Recuerden que los Mac Menú 3x3 los encuentran de lunes a viernes, 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores, todo con papas y soda con refil gratis. Vamos a probarlos solo en McDonald's. Voy a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo a pulmón y ya pues tenemos también información en lo que respecta al caso del hijo del presidente Jimmy Morales. Esa información nos la trae Jorge Jacobs, a quien le damos la bienvenida. Jorge, quien ya se encuentra con nosotros en la cabina en los estudios de Libertópolis. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. En efecto, ya absolvieron a los dos, al hijo de Jimmy Morales y a Sammy Morales. A ambos los absolvieron e indicaron los jueces que no cometieron fraude ni lavado de dinero, que eran los temas de los que los estaban acusando. Pero bueno, apreciables oyentes, regresando otra vez al punto, en lo que respecta ya específicamente a las reflexiones, George, que hicieron los
los miembros del tribunal que decidieron absolver a los Morales y declarar culpable a Anabela de León, porque Anabela de León fue declarada culpable. En lo que respecta ya a la sentencia, pues ya nosotros la vamos a ver mañana con un poco más de detalle para poder, yo le decía a los oyentes, tú venías en la radio escuchando lo que le decía a los oyentes, de que lo vamos a hacer con más tranquilidad cuando tengamos conocimiento de causa, ¿no? Porque solo podemos emitir, y esta es una recomendación para todos aquellos oyentes que se vayan a ver envueltos en discusiones y de gente ahorita rasgándose las vestiduras, y que qué barbaridad, y que el tribunal corrupto, etcétera. Hasta ahorita, mi recomendación en lo que respecta a este tema, que ha tenido, obviamente por ser el hermano y el hijo del presidente Jimmy Morales, ha tenido tanta resonancia en los medios de comunicación, mi recomendación es a ser prudentes en el sentido de antes de emitir un juicio. Y mi juicio en lo que respecta a la sentencia, lo pienso emitir, Jorge, mañana, después de que ya tengamos más información sobre cuáles fueron las bases por las cuales el tribunal decidió declararlos culpables. Obviamente sabemos que así por puros principios básicos de justicia es que el Ministerio Público y la CICIG no pudieron probar la culpabilidad de los Morales en este caso, porque el hecho de que sí se haya reconocido que hubo un acto de corrupción, porque sí hubo un acto de corrupción, por eso fue declarada culpable Anabela de León. Y no sé si algunos otros de los involucrados ya fueron declarados también culpables, como por ejemplo la novia y los padres de la ex novia, mejor dicho, del hijo de Jimmy Morales. No tengo esa información. Lo que sí es que hay que entender que realmente aquí son varios casos, porque no están todos acusados de lo mismo ni los mismos actos. Lo que pasa es de que creo yo que erróneamente los yo no sé si fue el Ministerio Público, los de la FESI o los de la CICIG, juntaron todos los casos en un solo, no sé si era para que fuera más mediático así la corrupción en el registro de la propiedad, pero realmente eran varios casos. Uno es el de las canastas navideñas, que es donde están involucrados el hermano y el hijo de Jimmy Morales, pero en el caso específico de Anabela de León estaba acusada en ese caso, pero adicionalmente estaba acusada en otros temas, como por ejemplo de plazas fantasmas y varios otros casos de corrupción dentro del registro de la propiedad. Entonces lo que hicieron fue que juntaron todos los casos, pero no estaban todos acusados de los mismos casos. O sea, repito, Anabela de León sí estaba acusada en este caso, pero Anabela de León estaba acusada en otros delitos, por decirlo así. Por ejemplo, el que sí me recuerdo bien es el de las plazas fantasma, en el cual no tenían absolutamente nada que ver el hijo ni el hermano de Jimmy Morales, ¿no? Entonces yo creo que sí fue un error eso de que lo juntaran todo y probablemente ahora están pagando las consecuencias. Vamos a ver, voy a leerles esta nota de Soy 502 porque es donde tenemos información para que vayamos teniendo alguna idea mejor en lo que respecta a lo que nos está comentando Jorge. Y luego, por supuesto, vamos a ir a la reacción de nuestros oyentes en redes sociales, a aquellos que nos están dejando mensajes por medio de Facebook Live, o recuerden que también tenemos nuestra transmisión en YouTube, a la que invito a los oyentes que digan presente, pues porque hasta este momento no tenemos ningún comentario de ustedes y por supuesto a los amigos que nos acompañan por medio de Periscope y por medio de Twitter a que nos envíen sus comentarios en lo que respecta a esta decisión que, repito, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, hasta mañana, y esa es mi recomendación, voy a poder realmente emitir un juicio informado en lo que respecta a la decisión de declarar inocentes, porque absolverlos es básicamente declararlos inocentes. Declarar inocentes a Samuel Morales y al hijo del presidente Manuel Morales,
en el caso esta canasta de casos que fueron llamados botín registro de la propiedad. Pero vamos a ver rápidamente con Anabela de León. Dice la nota de Soy 502, culpable, tribunal emite condena contra Anabela de León. La ex registradora general de la propiedad, Anabela de León, fue hallada culpable del delito de peculado culposo en el caso botín registro de la propiedad, en donde también están vinculados los familiares del presidente Jimmy Morales. Según el Tribunal 13º de Sentencia Penal, resolvió que Anabela de León permitió la contratación, tenés razón George, esto tiene que ver con lo de las plazas fantasmas, permitió la contratación de varias personas que jamás llegaron a laborar y por lo tanto se convirtieron en plazas fantasmas. En una de las primeras lecturas del tribunal se notificó a De León de la inhabilitación de ocupar cargos públicos por lo menos un año. El tribunal explicó que más adelante definirán cuántos años de prisión deberá cumplir, de los cuales pues ya ha cumplido varios, me imagino yo, Jorge, Anabela de León. Y un año pasa rápido, eso quiere decir que a lo mejor vaya a ser candidata a diputada dentro de 4 años, digo, pues, para que se rían algunos de los oyentes. Meli Cuevas dice, eso se sabía que pasaría, justicia selectiva. Lorena Juárez de Rosales dice presente, bienvenida Lorena. Emerson Hernández, M.Y., siempre tan directa. El contrabando no es problema, se producirá a mejores precios eliminando los impuestos que solo benefician a esos parásitos que ese aparato burocrático innecesario ya medio chish mencionarlos. Bueno, es que también les comentaba lo de la nota que me parece, Jorge, manipuladora, el editorial de Prensa Libre, si acaso nos están escuchando de hoy, me parece manipuladora y me parece tremendo, pues porque al final el contrabando no es un problema, el contrabando solo es un efecto más de este sistema estatista, intervencionista, que también es el origen de esa corrupción, por favor. Emanuel Barrientos Zun dice MJ, la decisión del Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad de hacer un solo caso fue porque iba a acusar al hermano y al hijo del presidente de la República. Y como todos o la mayoría lo dijimos, ese era un caso administrativo, no era caso penal. Aquí se demuestra que lo único que quería, hijolachas, los perdí, que lo único que quería hacer la entonces fiscal general y el comisionado contra la impunidad puesto por Naciones Unidas era desestabilizar al presidente de la República. Lucía Pasarelli nos cuenta que ella compartió todo a pulmón y yo, por andar poniéndome al día, Jorge, yo no he compartido todavía. Ahorita voy, apreciables oyentes, me tengo que unir a los 55 liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón. Vamos a ver qué otras reacciones hemos tenido de nuestros oyentes sobre este tema. Ingrid Judith, que nos cuenta, linda tarde lluviosa, compartiendo como siempre. Muchísimas gracias, Ingrid Judith. Guido Orellana, hay empresarios que importan bienes, no por vender producto importado no se es empresario, hay que quitar la mentira que si es producto extranjero igual daño de la economía local, totalmente. Empresario es el que el que va a emprender, produzca o no en Guatemala. Elga Calito me pone Elga Calito, ¿qué significa Elga? Que ya compartió todo a pulmón, por favor. Dice Michelle Fernández, ya vio por qué me hacen tanta falta sus artículos, no deje de escribir, porfa. Muchísimas gracias, Michelle, yo lo sé. Sí, bueno, es una mezcla de dos cosas, como dije en una ocasión, es una de, a veces esas situaciones que nos pasan a veces a los que escribimos, que necesitamos un tiempo para recuperar las energías. Y segundo, el otro es el tiempo. Nos hizo falta tiempo. Hay una canción, hay un bolero, algunos de ustedes lo conocerán, oyentes, que dice eso, nos hace falta tiempo. Pues a mí eso es lo que me hace falta, tiempo. Necesito días de 30 horas, semanas de 9 días, pero por favor la energía para aguantar todos esos días y todas esas horas. Lo que hay es lo que hay y eso hay que aprovecharlo. Ya lo sé, pero igual necesitaríamos energía para averiguar, para poder ser productivos.
todas esas horas. En fin, apreciables oyentes, Meli Cuevas nos cuenta que ya compartió, al igual que Lucrecia de Science. Lu García dice, me gusta su comentario, MY, que busquemos ser objetivos en la nota de los señores Morales y esperemos a mañana. Gracias por ayudarnos a encontrar el equilibrio. Gracias a ustedes, Lu, por compartir todo a pulmón y por acompañarnos. Pero bueno, este es en el caso de, que ya vimos que en el caso de Anabela de León, fue declarada culpable en el tema de las plazas fantasmas. Ahora vamos ya a leerles la información que tenemos ahorita, que es de Soy 502, en lo que respecta a declarar inocentes al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales. Va a ser interesante escuchar la reacción de Jimmy Morales, Jorge, porque estate atento, a lo mejor en algún momento nos llega un tweet. Pero no, porque Jimmy Morales no ha sido de los que se ha estado expresando por Twitter. Él sí no es tuitero, ¿no? No, él es así del micrófono. Él es de micrófonos. Pero bueno, dice esta nota. Micrófonos y cámaras, dirían. El Tribunal 13º, por mayoría, resolvió absolver a José Manuel Morales Marroquín, el hijo del presidente Jimmy Morales, uno de los 25 acusados en el caso Botín Registro de la Propiedad. Según el tribunal, este caso da pie para que sean sanciones administrativas y no así condenas penales. No hubo fraude continuado contra el registro de la propiedad. El Ministerio Público acusaba a José Manuel Morales de peculado por sustracción de forma continuada en el caso de unas canastas navideñas entregadas al registro. Según el juez, las canastas sí fueron entregadas. No se evidencia voluntad de José Manuel Morales de defraudar al registro de la propiedad, señaló el juez. José Manuel Morales estuvo acusado por el MP de fraude en forma continuada por haber realizado más de una cotización para asegurar que los contratos fueron adjudicados a su entonces suegra y por haber facilitado una factura de una empresa de su tío Samuel Morales. En la audiencia, primera declaración, el hijo del presidente Jimmy Morales aceptó que consiguió la factura a petición de su entonces novia. Ha sido la única vez que habló de la acusación. En todas las audiencias, su equipo legal ha defendido la inocencia y han asegurado que si hay irregularidades no son penales, sino administrativas. Y en el caso de Samuel Morales, dice, el Tribunal 13º emitió sentencia en el caso Botín Registro de la Propiedad. La Fiscalía Especial contra la Impunidad acusó a 25 personas por diversos hechos como plazas fantasmas y eventos pagados por el Registro General de la Propiedad, pero no entregados o pagados a personas que en realidad no brindaron el servicio. Para Samuel Sammy Morales Marroquín, hermano del mandatario, el tribunal resolvió absolverlo de los delitos de lavado de dinero y peculado por sustracción. Abro comillas. La acusación que se hace a Samuel Morales es confusa, no fue él quien elaboró las cotizaciones, el acusado no tuvo voluntad de defraudar al registro de la propiedad, dijo el juez. No se pudo probar por ningún medio de prueba idóneo, explica el juez. Señaló también la simulación de los eventos y la entrega de canastas navideñas sí se realizaron, pero los procedimientos son de carácter administrativo y no penal. Además, el juez detalló que no recibió remuneración por los eventos. La acusación, ¿cuál era? El Ministerio Público había acusado a José Manuel Morales, que ya les mencioné, y a Sammy Morales de haber presentado cotizaciones de más de una empresa en uno de los eventos que pagó el registro de la propiedad. La intención era fingir que existió competencia para asegurar la adjudicación para quien en ese entonces era su suegra. Además, entregaron las facturas que facilitaron el desembolso de recursos por actividades que no se realizaron. Bueno, en fin, hasta este momento, George, a mí no me parece correcto el procedimiento. O sea, consigamos facturas para que estén por encima de lo que tú estás ofertando para cumplir con un procedimiento administrativo y que te compren a ti las canastas que sí se hicieron y sí se entregaron, no como en algunos casos que compran desayunos que nadie se los come, se lo comerán tal vez los fantasmas, esos a los cuales había contratado Anabela de León. Pero ahora regresando otra vez al punto, Jorge, el problema aquí es que, correcto,
había que declararlos inocentes porque no era un tema administrativo, ellos no ganaron absolutamente nada, más aún José Manuel Morales hasta se quedó sin novia, no sabemos por qué motivos. Sin novia y sin beca, porque te recuerdas que tenía una beca para irse a estudiar al extranjero. Al final qué triste, ¿no? Sí. Por eso que yo compartía con mis oyentes, George, ¿te recordás aquel artículo mío titulado ¿Qué es lo normal? Porque eso eran las declaraciones que en su oportunidad dio Jimmy Morales a una entrevista que le hizo Jorge Ramos de CNN. Y en ese momento, no solo recordé en este artículo que ya leí a los oyentes la declaración de Jimmy Morales, sino también lo que en algún momento dijo Roxana Valdetti, diciendo que los corruptos eran parte del paisaje, y el colmo de los descaros que fue Alfonso Portillo, que hoy la gente vuelve a votar por ellos. ¿Cuántos diputados tiene bien para el próximo Congreso? Incluida la exesposa de Evelyn Morataya, exesposa de Alfonso Portillo. Pero ¿te recordás cuando Portillo, siendo presidente, dijo, pero ¿y usted qué espera de los políticos? Y los políticos todos mienten, o sea, imagínese si no mintiéramos, ¿qué pasaría? El mundo se caería. Casi eso dijo el descarado de Alfonso Portillo. Entonces, el cuestionamiento que nos debemos hacer, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, que al final el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, el mayor de los daños que provoca es el daño a la moral de la gente. O sea, mira vos, es que me van a comprar estas canastas que estoy haciendo, pues sí, pero me dice la fulanita o el sutanito que necesita por lo menos 3 facturas para cumplir con los requisitos para podérmelas comprar. ¿Me puedes ayudar a conseguir las facturas? Sí, no te preocupes, yo te las consigo, mano o amor de mi vida, o lo que tú querrás. Yo te consigo las facturas. Y ver eso como, eso no debe de ser normal. Ellos pagaron más que pagaron, considero, y ya empezando a hacer un poco de una reflexión objetiva. Ellos pagaron más de lo que el delito que cometieron. Así el delito que es el de ayudar a cumplir con los procedimientos administrativos para la compra de las canastas que sí se entregaron. Ellos pagaron un costo altísimo, porque como bien dijiste, hasta una beca perdió José Manuel para aprender que esto no debe de ser considerado normal. Pero lo lamentable de todo esto es que a pesar de casi 12 años va a cumplir en unos días la CICIG de estar en nuestro país, que al final se persiguió a algunos corruptos, ¿no? Algunos de estos corruptos están presos, otros los han dejado en libertad, como por ejemplo a Fuentes Knight y a Álvaro Colom. Y una hipótesis, ya habíamos comentado al aire mi hipótesis con los oyentes cuando todo el mundo estaba preocupado porque se iba a ir, porque se iba a desaparecer Sandra Torres. ¿No te recuerdas? Pues si no me recuerdo si la comentamos el viernes, como te fuiste, no me recuerdo. Pero bueno, amigos, yo desde principios de la semana pasada, yo le dije a Jorge, mira Jorge, todo el mundo está preocupado porque Sandra Torres se vaya a escapar. Pero yo no creo que ese sea el único escenario posible. El otro escenario posible es que ella venga y se presente en tribunales y al final le den una medida sustitutiva y la dejen en libertad, entre comillas, o con prisión domiciliar, también si usted lo quiere poner entre comillas, como han dejado ya a Juan Alberto Fuentes Knight y a Álvaro Colom. Porque se ha visto que el poder que tienen en los tribunales es enorme. Y dije, no, a mí se me hace que no están evaluando este otro escenario. Y el viernes, cuando nos enteramos, después de que terminó todo a pulmón, o por lo menos yo me enteré después de que terminó, porque me tuve que ir a la U, como recordarán, el viernes al mediodía, y veo que se presentó el abogado de Sandra Torres,
al tribunal que está a cargo del caso del cual se le acusa a Sandra Torres, que se presentó con todo y el pasaporte de Sandra Torres a decir, mire, aquí está, y mi patrocinada o mi cliente está dispuesta a presentarse aquí si la citan y aclarar esto. Inmediatamente dije yo, no, era cierto. La influencia que todavía tiene Sandra Torres en los tribunales le debe dar cierta tranquilidad en el sentido de que a lo mejor dice, pues bueno, yo voy a resolver este asunto y voy a ser candidata nuevamente dentro de 4 años. Así que pilas todos los que quieran ser presidente, porque muy probablemente va a estar con ellos en la segunda vuelta. No sé, pero bueno, tantas cosas y todo, ¿por qué? Porque toda esta laraca que se ha hecho del tema de la batalla, lucha contra la corrupción, realmente no ha sido una lucha contra la corrupción, porque el sistema de incentivos perversos, lamentablemente en estos 4 años, en lugar de haber sido combatido, se ha profundizado. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que están comunicados, gracias a María Teresa Martínez, que dice que está escuchando todo a pulmón, y a todos los comentarios que nos siguen dejando. Y de ahí tengo unas preguntas interesantes. Se fue la señal en la radio, ya regresó, ya estamos, sí, me mandaron un mensaje de que había cierto problema, pero aparentemente ya se resolvió. Vamos a ver, y tengo un montón de comentarios de los oyentes, pero ya vino Luis Pedro. Pero entonces voy a aprovechar a leerlos, algunos de ellos, antes de irme a la pausa. Veamos, a ver, Marta Isabel, gracias Marta Isabel por comentarnos que se fue la señal, ya regresó, tampoco nos escuchaba por acá, dice Marta Isabel, por favor, dígame si ya nos está escuchando, por favor, urgentemente, a ver si ya se resolvió ese problema. Ahorita vamos inmediatamente en apoyo. Gracias a Lucía Pasarelli también por informárnoslo. Ya vino la señal, me dice Marta Isabel más adelante. Lu García, MY, ¿por qué el nombre de Todo a Pulmón? Buscando programas anteriores me encontré una canción de Alejandro Lerner, un argentino que se llama Todo a Pulmón. Pues bueno, ¿será que les contamos a los oyentes o lo dejamos para mañana porque no tenemos mucho tiempo? ¿Por qué al final le pusimos todo? Ni se lo van a imaginar. Porque sí, efectivamente, Lu tiene relación con la canción de Alejandro Lerner, definitivamente. Porque el programa, como bien lo dijo, es Todo a Pulmón, no a todo pulmón, como erróneamente algunos lo dicen, es Todo a Pulmón. Pero lo vamos a dejar para mañana. Lu, para que podamos seguir, los dejamos con la duda. Gracias a Félix Colón Morales, que nos cuenta que también ya compartió. Y luego Lu García dice, interesante análisis de JJ, pusieron en un solo paquete muchas situaciones legales y las asociaron en el registro de propiedad, que existe una diferencia entre juicios penales y juicios administrativos. María Teresa ya la había saludado y agrega Lu García, analizando las acciones que apoyan lo no ético o lo inmoral, Lu, porque hay que llamar las cosas por su nombre, lo inmoral. Me gusta este pensamiento, abro comillas, que como sociedad entendamos el valor del conocimiento para el desarrollo del país, Facundo Manes, que como sociedad podamos comprender con claridad qué es lo ético y o correcto en todas las acciones y decisiones que tomamos día a día. Pero más que como sociedad, porque la sociedad no toma decisiones, Lu, sino cada uno de nosotros, los individuos, somos solo nosotros los que tomamos decisiones. Así que, pues bueno, pero gracias por compartir con nosotros, pero sí, efectivamente, tenemos que evaluar las consecuencias que tendrán en el futuro las decisiones que tomamos hoy. Livni Valdir Gómez, buen día, dice, nos saluda desde San Cristóbal, por favor, que está lloviendo fuertísimo, entonces con mucho cuidado, Livni, a compartir. Marta Isabel, ya MY, todo bien por el momento, aunque acaba de caer un rayo horrible, ¡qué miedo! Ánimo, ánimo, Marta Isabel. De ahí están cayendo rayos y truenos muy fuertes. Yo pienso que eso es parte de los problemas que nosotros estamos teniendo hoy con nuestra transmisión.
Así que les vamos a Sí, pedir es que cuando la gente decía está lloviendo, pero yo volteé a ver y paciencia. el soleado está por allá, pero parece que es del lado sur de la ciudad. Sí, dice Sam Velázquez que no está estable la señal, con toda razón. Les vamos a pedir mucha paciencia porque nosotros sí no podemos hacer absolutamente nada en contra de los rayos y los truenos, aunque quisiéramos. Que nos tengan paciencia y ahí hagan lo que yo estoy haciendo ahorita, por favor, darle un refresh a la pantalla. Gracias. También tengo comentarios de Lu García en YouTube. Dice, me motiva a analizar las noticias para emitir opiniones con juicio y bien informados. Buscar, proponer alternativas más que criticar. Puede ayudar a mejorar el ambiente tóxico que nos ha rodeado. De ahí, saludos a Fernando Alvarado, Fabi Fuentes también, que nos comentaba que se había ido y que había rezado la señal, Luis Marroquín y Mr. Luigi 1972, que también nos saluda y nos felicita por el programa. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ir a la nota tecnológica. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Forum 2019 Connected World Smart Business, patrocinado por Huawei. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica hoy les voy a hablar acerca de, hoy no tengo video, pero sí tengo un par de fotos ahí que les vamos a enseñar con relación a cómo están los avances en los sensores, sensores para poder obtener información básicamente del movimiento y del cuerpo humano. Resulta que cada vez más, conforme se han ido desarrollando los sensores, los aparatos y obviamente las aplicaciones en los celulares, pues cada vez ahí vamos recopilando más información. Por ejemplo, en los famosos, a veces en la tecnología esta de los wearables, como le llaman ahora, o sea, básicamente los aparatos que podemos vestir, que ahorita pues lo más popular son los relojes estos inteligentes, que generalmente tienen sensores y poco a poco van aumentando. Ahorita la nueva línea de Apple y la nueva línea de Samsung pues ya tienen incluso sensores para poder hacer el equivalente. No es un electrocardiograma así como el que le hace a uno un doctor con todo un montón de sensores, pero ya tiene suficiente información, pueden leer suficiente información como para poder, por ejemplo, darle información de algunas enfermedades potenciales que podría tener en el corazón. Y pues estos son así como conforme se han ido desarrollando, y para todo eso pues se necesitan sensores, ¿verdad? Por ejemplo, están estos que miden que eso lo ven en los celulares, pero que ahí le pueden leer, igual que cuando va al doctor y que le ponen una cosita así en el dedo y que lee la cantidad de oxígeno que tiene, pues resulta que muchos de los celulares ya traen ese mismo sensor, y entonces uno ahí pone el dedo y le dice la cantidad de el pulso, le dice la cantidad de oxígeno en la sangre y ese tipo de cosas solo con ese sensor. Pues resulta que ahora se están desarrollando más sensores, y unos ingenieros de la Universidad de Stanford acaban de anunciar el desarrollo que hicieron de unos nuevos sensores para ponerle así a la ropa, o incluso se los puede poner en la piel, para poder tener más información con relación al movimiento, el sudor, incluso de la cantidad de sudor, y la movilidad que tienen sus músculos y todo. O sea, cada vez vamos a ir teniendo más información, y para eso precisamente están desarrollando sensores como estos que estamos presentando, que es un sensor que ya se puede poner así en la piel o en la ropa, que es flexible, que es así, es una tirita así como de plástico, y con tinta metálica, así, son impresos así, son impresos con tinta metálica, y eso los hace que sean muy flexibles. Pero todo eso hace que
que cada vez más vayamos viendo lo que hasta la fecha pues probablemente hemos visto solo en películas de ciencia ficción. Pero creo que todavía no hemos llegado y no vamos a llegar todavía en unos cuantos años a lo que se veía, por ejemplo, en Back to the Future. ¿Se recuerdan aquella la chumpa que se secaba solita y que se ajustaba al tamaño de la persona? Pero pues tal vez todavía no estamos en eso, pero muy probablemente con todos estos desarrollos que están haciendo ahora, muy probablemente lo vamos a llegar pronto, porque ahorita es la primera fase de esos sensores, pero la idea de ellos es de que básicamente puedan imprimirle eso a toda la ropa. Entonces, por ejemplo, usted se compra su t-shirt y resulta que toda la t-shirt por dentro tiene un sensor así en toda la t-shirt, con lo cual se va a poder obtener mucha más información de nuestro mismo cuerpo, de cómo dormimos, que cómo caminamos, que cómo hacemos ejercicio, y pues todo eso para ir probablemente mejorando nuestro rendimiento, pero todo eso gracias a estos sensores que se están desarrollando y que van a ser, repito, que dentro de unos cuantos años ya tengamos literalmente ya una verdadera ropa inteligente, como ahorita ya le empiezan a llamar algunos de los productos que empiezan a salir. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo Business Forum. Tigo Business Forum 2019, Connected World Smart Business, patrocinado por Huawei, presentó Todo a Pulmón. Y bueno, amigos, nos informan que ya se encuentra con nosotros el diputado independiente Luis Pedro Álvarez, así que solo vamos un par de minutos a comentar nuestras conclusiones de hoy en lo que respecta a las decisiones del tribunal que decidió declarar inocentes de lo que se les acusaba, al menos penalmente, absolverlos penalmente, al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales. Pero antes de eso, como yo sé que Jorge ya se va a despedir y la que continúa con Luis Pedro soy yo, y sé que Jorge es uno de esos antojadizos, los que van a ir a comprar el Mac Menú 3x3 de McDonald's, el de los antojadizos que puede ser de una, de dos o de tres, depende de lo que se le antoje a George, de 3 tortas de carne pura. Mínimo de 2 y preferiblemente de 3. Ay. Va a pedir Jorge o su queso burguesa, su McFiesta o el nuevo sabor primavera. Y sin duda, George, ¿te gusta que incluya papas y sodas con refil gratis solo en McDonald's? Eso sí, recordate que es solo de lunes a viernes. Por favor, sí, el 3x3. Tendrán que hacer mis almuerzos de trabajo. Bueno, George, estamos ya terminando y tú, dice Lu García, gracias JJ, me encantan las notas tecnológicas, a mí también, maravilloso, vamos viendo cómo evolucionamos a pesar de los sistemas. ¿Se imaginan si no tuviéramos tantos obstáculos, todo lo que podríamos hacer los seres humanos? Pero bueno, en fin, George. Bueno, pues es, creo que irónico el hecho de que esta resolución apenas, como menos de 15 días antes de que termine el periodo de la CICIG, ¿sí? Termine el periodo de la CICIG, sí, en efecto, 14 días faltan. Pero es, al final, desde el principio se dijo que estos eran temas administrativos y que no aplicaban en un caso penal, pero yo considero que al final realmente lo que querían era presionar a Jimmy Morales y al final le salió el tiro por la culata. Y esos son los problemas de cuando a la gente se le sube el poder y qué fácil es que a la gente se le suba el poder, especialmente en el caso de la CICIG, donde tenían todo para que se les subiera el poder, ya que estaban por encima de la ley. Y de hecho sigo considerando que el argumento que nosotros dimos desde el principio, desde que Edgar Gutiérrez propuso las CICIACs, de que iban a estar por encima de la ley y por tanto no podía bajo ningún precepto hablarse de que iban a establecer un Estado de Derecho estando ellos por encima de la ley, pues al final como 16 años después, incluso creo que todo un poquito más, pero pongamos 16 años después, al final resulta que las circunstancias
circunstancias y las actuaciones de mucha gente, pues al final nos pararon dando la razón que al final, por actuar por encima de la ley, al final cavaron su propia destrucción. Dice Aida Morales Quinea, que nos saluda y dice: el hermano y el hijo del impresentable es delito, no es una cuestión administrativa, no confundan. Aida, yo sí, de la información que tengo, yo sí considero que es una cuestión administrativa muy lamentable. Yo no estoy a favor de esas prácticas y creo que debemos de entender por qué es para algunos lo normal, entre comillas, y esperar no regresar a esa normalidad, sino seguir combatiéndola. Pero hay que entender en este punto, independientemente de que no, de la opinión que tengamos en lo que respecta al trabajo de Jimmy Morales o al mismo Jimmy Morales, en lo que este caso específicamente trata, por lo menos de la información que nosotros hemos visto y hemos buscado, efectivamente ni el Ministerio Público ni la CICIG pudieron probar de aquello que se les acusaba. Entonces el hecho, el ser justos y reconocer la realidad, es cuando aún a aquellas personas que nosotros por X o Y razón despreciamos, ser justos implica no cargarles una culpa que no les corresponde. Y esto, nos guste o no, o sea, así es como está la norma. Y de lo que he leído, y lo he leído al aire, para que para tratar de hacer una reflexión que sea objetiva, una reflexión que sea racional, y de nuevo, y mostrar que lo que está pasando ahorita y que va a generar un montón de reacciones y sobre todo emociones, es una prueba más de que lamentablemente lo que hay que combatir, que es el origen de la corrupción, ese no se ha combatido, independientemente de las acusaciones que hubo. Y algunas de esas acusaciones totalmente justas, y otras como estas que al final, que Samuel Morales y Manuel Morales, que no ganaron nada en este asunto, porque también no los acusaban de eso, los del Ministerio Público, los de la CICIG, al final pagaron un costo altísimo por el adaptarse, entre comillas, a esa normalidad que hay que cuestionar. Pero si queremos cambiar lo que debemos de cambiar, no nos debemos dejar guiar por el hígado o las emociones, si no entendemos nosotros el origen de esas emociones. Debemos utilizar la cabeza, debemos de ser racionales, porque si no, no vamos a cambiar lo que debemos de cambiar, que es el sistema de incentivos perversos, que es el que promueve esto. Entonces, yo le invito a usted a que sosegadamente, de una forma prudente, de una forma objetiva, analice las cosas, porque no somos nosotros los que estamos confundiendo las cosas, Aida, es usted. Estos son los hechos, nos gusten o no. A ver, hay hechos de la realidad que no nos van a gustar, pero si los queremos cambiar, para poderlos cambiar, tenemos que reconocerlos como tal, son hechos de la realidad. Entonces nosotros no queremos que esto sea nuestra vida en Guatemala. Nosotros no queremos de que se considere normal estos procesos que tristemente se dan en nuestro país. Entonces, si no queremos que se dan, primero tenemos que reconocerlos como que dentro de la misma legislación tristemente los promueven, porque por eso es un sistema de incentivos perversos. Pero como bien dije, y ya está aquí nuestro invitado, Luis Pedro Álvarez, mañana vamos a tener la oportunidad de tratarlo con un poco más de detalle. Dice, de ahí, dice Lucrecia de Sáenz, Sandra Torres, el mejor vehículo para llevar a la presidencia a sus contrincantes. A eso parece, Lucrecia. De ahí vamos a ver si tenemos más comentarios antes de despedirnos. Muchísimas gracias a Bárbara de Fernández. Los invitamos a compartir. Juan Ruiz, termina la extorsión contra un presidente débil y demás tachas. Lu García, gracias MD, que podemos buscar siempre lo ético y lo justo con el propósito de tener una sociedad equilibrada, buscar ser racionales y menos emocionales. Pero bueno, y gracias a Fritz Thomas, que veo que también acaba de compartir todo a pulmón. Muchísimas gracias, Fritz.
y 68 veces va compartido. Esperemos poder llegar a los 100 cuando le demos la bienvenida a Luis Pedro Álvarez. Antes de despedirse, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Solamente recordarles a nuestros radioescuchas que estamos solicitando los que nos permitan conocer su opinión y cómo... Ya solo por un par de días. ¿Cuándo Sí, termina la encuesta? Ya solo esta semana nada más. Y básicamente lo que tienen que hacer es entrar al sitio de libertopolis.com y ahí hay una imagen que dice permítanos conocer su opinión, le dan clic ahí está el formulario y ahí pueden ya llenarla. Y bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y ya regreso con el diputado Luis Pedro Álvarez para que nos comente la orden del día en el Congreso de la República y qué es lo que se espera en el Congreso para esta semana. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón y voy a darle la bienvenida a nuestro invitado, el diputado Luis Pedro Álvarez, que por cierto, como bien saben los oyentes, Luis Pedro, además de diputado, pues él antes de ser político es abogado penalista. ¿Qué significa eso? Él se los va a explicar mejor porque me comentaba Luis Pedro que él escuchó parte del dictamen del tribunal que absolvió a los Morales y le pedí, aprovechando que está aquí con nosotros antes de que entremos a los temas del Congreso, que nos lo explique desde el punto de vista jurídico, si es o no correcta la decisión que tomó el tribunal y por qué. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido. Marta Yolanda, muy buena tarde, y para recordar un poquito a la audiencia, porque hoy nos vemos por segunda vez en el mes. Marta Yolanda, habíamos quedado el lunes pasado de que te iba a acompañar para hablar un poquito de la agenda del Congreso, que pues se nos acabó el tiempo, porque se va volando, siempre el recurso más escaso de todos la semana pasada, y por eso estamos aquí. Y pues obviamente la coyuntura es importante, y hablar sobre este caso de la absolución del hijo del presidente y del hermano es importante. Creo que la sindicación en todo momento nunca fue un caso de alto impacto por los hechos que se estaban juzgando, sino realmente por las personas a las que se estaba juzgando. Porque no todos los días pues se juzga al hijo del presidente de la República, el presidente entrante. Recordemos que a poco tiempo de haber tomado posesión el presidente Jimmy Morales fue que se presenta esta acusación en contra del hijo del presidente, y pues con mucha fuerza. Recordemos que inclusive hubo un allanamiento desde mi punto de vista ilegal a la casa presidencial para pues aprender al hijo del presidente. Un joven pues que tendría en ese momento, ¿será que 18 años? Si no mal recuerdo, 18, 19 años, sí, tendría en ese momento acabado de cumplir la mayoría de edad. Y a su hermano los indican al final de esto. Al hermano del presidente. Y al hermano del presidente. Los indican en el caso del hijo por el delito de fraude, y al hermano entiendo que es por fraude y lavado de dinero, si no me equivoco. Y esto por el tema de una entrega de una factura al Registro General de la Propiedad por un servicio, unas canastas navideñas en su momento, pero la factura entiendo que no pertenecía directamente al hijo del presidente, sino a alguien más. Bueno, por ahí va la cosa. Estuve, como tú bien decías, escuchando parte, porque no fue todo, parte de la argumentación del tribunal, y la parte que sí me gustó, la argumentación que pocas veces la he escuchado con la claridad que lo hice en esta ocasión, era la diferenciación entre la falta administrativa y un injusto penal. Eso es muy importante, Marta Yolanda, porque hoy por hoy, en las circunstancias, y platicábamos un poquito contigo antes, y lo hemos estado platicando en los últimos meses, de que en esta situación donde hay mucha emotividad, y yo creo que los seres humanos tenemos tendencia, somos seres emocionales al final de cuentas, somos seres morales, pero en este tipo de situaciones tenemos que ser lo más objetivos posibles en todas tipos de situaciones, pero sobre todo cuando se está decidiendo sobre la libertad de las personas, que es algo realmente serio y con mucha trascendencia y consecuencias terribles para la persona que está siendo acusada.
tiene que hacerse con toda la objetividad y con toda la frialdad del caso. Tratar de dejar todas nuestras emociones y toda la... porque obviamente hay, todos tenemos pues las ganas de que se haga justicia en Guatemala y que se persiga a la gente corrupta, pero eso por nada justifica que se cometan injusticias. Y en este caso en particular yo escuchaba la diferenciación que el tribunal hacía de la falta administrativa y el injusto penal, y muy acertada, porque en el sentido que para que haya realmente una sanción, es decir, que se consume el tipo penal, es decir, la figura del delito, la dogmática penal te requiere muchísimos requisitos, muchísimos elementos, porque hay un principio, y esto es un principio aprendido a través de la historia, que el derecho penal es la última ratio. Eso es lo que quiere decir. Imagínate que son principios que los heredamos desde la antigua Roma y más atrás todavía, de que el derecho penal debe buscar tener la mínima intervención posible en la vida de los ciudadanos, la mínima intervención posible. Y eso es precisamente por las graves consecuencias que trae, y también porque se cometen injusticias, porque los procesos judiciales no son infalibles. De hecho, por eso ya prácticamente es una tradición en todo, y en las convenciones internacionales de derechos humanos ya prácticamente está generalmente aceptado que en todos los países que seguimos un sistema, digamos, de justicia occidental, se tienen dos instancias. Y eso no es por cualquier razón, eso es porque se contempla que es bastante frecuente, no poco frecuente, bastante frecuente, que se cometen errores judiciales. Inclusive en nuestro sistema, parte de una segunda instancia se contempla, no es una tercera instancia, pero la posibilidad de haber un recurso extraordinario de casación y un recurso o una acción constitucional. No es recurso, es una acción constitucional de amparo para velar que se respetan pues el debido proceso y todas las demás garantías y derechos individuales que consagra nuestra Constitución, especialmente en sus primeros 46 artículos, que nos habla sobre los derechos individuales y pues garantías. En ese sentido, si no hay dolo, Marta Yolanda, si no hay una intención clara y obviamente probada con elementos que digamos recogidos de la prueba, que puedan dar certeza absoluta, porque aquí la duda favorece al reo, es una de las máximas también consagradas en nuestra Constitución. Si de los elementos probatorios que se presentaron en un juicio, sujetos obviamente a la contradicción, es decir, a que puedan ser redarguidos por la defensa de las partes, y si estos elementos probatorios que se presentan ante un tribunal de sentencia, en el caso de Guatemala, integrado por tres jueces abogados, conocedores del derecho, y también se integra por tres personas porque se considera que una persona puede cometer error. Para dar un poco de más garantía y respeto a los derechos humanos, se contempla en nuestra legislación que, y eso fue lo que se adoptó en el Código Procesal Penal, que entró en vigencia en el año 1994 en el país, que era mejor que hubieran tres magistrados doctos en materia, pues en derecho, es decir, abogados, no como en el sistema anglosajón, que los tribunales normalmente, digamos, cuando hay jurados, pues pueden ser integrados por personas comunes, en el sentido que no tengan preparación jurídica. En el caso de Guatemala se adoptó un sistema donde el tribunal está integrado por tres abogados con conocimiento, con experiencia en el derecho y en el campo jurídico, para también buscar evitar que se cometan arbitrariedades. En ese sentido, y vuelvo y repito, si los elementos probatorios presentados ante este tribunal de sentencia, que son tres personas conocedores del derecho, abogados de profesión, no queda certeza absoluta de que, aparte de que sean los hechos, digamos, la acción típica o que está contemplada en la norma, los supuestos de la norma jurídica del tipo penal, aparte, porque se pueden dar los supuestos, pero si no se prueba el elemento subjetivo de el dolo o la intencionalidad de cometer el delito, no hay delito. Y eso es algo que a la gente en la calle a veces le cuesta entenderlo. Y voy a poner un caso muy sencillo para poder ilustrar todo lo que acabo de decir, porque a veces en la verborrea o en la jerga jurídica se puede uno perder si no tiene preparación en esto, pero es bastante sencillo. Por ejemplo, no toda la persona que mata a otra es culpable de asesinato. Y te voy a poner un ejemplo. Tú puedes cometer asesinato en legítima defensa.
Pues yo entendía que asesinato Es decir, es cuando matar a tú lo otra persona. planificaste. Yo puedo Claro, matar a una otra persona, cosa sí, es no asesinato, matar y exacto, otra tienes cosa es razón, asesinar. me equivoqué. No, es decir, no todas las personas que matan a otra persona cometen asesinato. Eso es lo importante que quede claro. Y estaba yo dando los ejemplos. Por ejemplo, el caso de la persona que mata a otra en ejercicio de la legítima defensa. Es decir, una causa de justificación. Ese es un caso. Pero también está el caso de que pueda matar a otra persona por culpa, es decir, por imprudencia, negligencia o impericia. Por Si ejemplo, yo el caso, voy manejando bola, por ejemplo, ahí podría yo no darse, tomo, en el caso de, más que una copa de veces en cuando, quiero aclarar. En el caso Pero de si va excederse un de licor, borracho, podría ser que así se tipifique, en algunos países ya lo tipifican como asesinato porque no va más allá de la imprudencia, pero digámoslo, excesiva velocidad, simplemente excesiva velocidad. Te conducías a excesiva velocidad, metiste los frenos 50 metros antes del rojo y tu carro simplemente ya no paró, se pasa el rojo, le pegas a otro vehículo con suficiente fuerza y mataste a otra persona. No la querías matar. Y se prueba que no la querías matar, pero la mataste. No era mi Puede intención. ser, Sos un irresponsable, pero no tienes pero el no era tu ánimo, intención el ánimo matar a mecánico, que alguien. es, digamos, el ánimo de matar, que es una de los, es precisamente el elemento subjetivo del homicidio, del asesinato. Y entonces no sos responsable, probablemente seas responsable de un homicidio culposo. Y la pena baja muchísimo. Pero es otro caso donde no cometiste asesinato, pero mataste a otra persona. Hay otro caso, por ejemplo, de que tú saliste del taller, vas a una velocidad en una carretera, digamos, donde se transita a una velocidad alta, 70 kilómetros por hora, como puede ser aquí en el Boulevard de Vistahermosa o en algún lugar por ahí que son 70 kilómetros la velocidad máxima. Y un imprudente se te No, sí, puede ser un caso corriendo. fortuito, puede ser Y un lo caso atropellas debajo de la y pasarela y se te pone enfrente y lo atropellaste y lo mataste, ese es un caso. Yo iba a mencionar el caso que los frenos simplemente no te respondieron en el semáforo en rojo y te lo pasaste para hacer más o menos la similitud, y te pasaste el semáforo en rojo, pero tú con toda la diligencia del caso metiste el freno, pero el carro no te respondió, salió del taller y te lo dejaron mal, mataste a otra persona también. Ahí no hay ni siquiera el ánimo de matar. No hay tampoco culpa tuya porque tú ibas bien y simplemente los frenos de tu carro no te respondieron por acción de un tercero y mataste a otra persona. Ahí daban 4 ejemplos donde pues una persona mata a otra y las consecuencias son muy diferentes. En el caso fortuito, el que tú mencionabas, de que se te atraviesa una persona imprudentemente enfrente de tu vehículo, era imposible parar, no sos responsable, te tienen que absolver, te vas a tu casa. Probablemente sientas un pesar y una cuestión moral difícil, pero no tuviste culpa de ni siquiera dolo y tampoco culpa. Entonces te vas a tu casa libre y mataste a otra persona. En el caso, digamos, es el ejemplo del caso fortuito. Diferente es el caso Que te exime de responsabilidad de los en derecho sicarios, penal. por ejemplo. Totalmente diferente. Los sicarios. El otro caso que decía yo es el del o caso. el que planifica un el del asesinato. caso de la culpa. Bueno, tampoco lo querías matar, pero fuiste imprudente, lo mataste, hay pena, pero la consecuencia es menor. Está el caso de que, bueno, sí, digamos, aceleraste para matarlo y bueno, ahí probablemente sí ya se tipifica un tema de un homicidio. Y por ejemplo, si alguien te contrató y te pagó para matarlo, ya es un agravante y que puede tipificarse ya el caso del asesinato. Bueno, entonces nos queda claro que una cosa es cuando la acción es intencional y la acción de cometer un delito, un crimen es intencional o no lo es. Exacto. Aunque en este caso, pues bueno, es lamentable que sea aceptado, como en su momento lo dijo Jimmy Morales, lo normal, mira, conseguime 3 cotizaciones. Ahora vamos a porque los pienso hechos, que hay vamos a mucho los que hechos por acá. pedacitos, vamos a los hechos por pedacitos. La sindicación aquí era fraude. La figura penal que se está tipificando era fraude. Y el fraude quiere decir que no se han entregado los bienes o que se ha defraudado al Estado en la calidad de las cosas que se entregaron. Es decir, que las canastas navideñas no se hubieran entregado o hubieran sido muy deficientes con detrimento del patrimonio del Estado y con dolo. Eso no se dio. Es que cada figura delictiva es muy distinta y las tenemos que analizar con elementos muy casuísticos de la figura. Entonces, el fraude no se dio porque realmente estas canastas supuestamente sí se entregaron y eran lo que tenían y era lo que se había licitado. Entonces el fraude no se da. Por el otro caso, no había ninguna sindicación de defraudación tributaria porque el impuesto, pues la factura era real y el impuesto se pagó. Entonces tampoco había defraudación tributaria. Entonces, por los elementos, y aquí es lo interesante, el tribunal sí dice, miren, aquí hubo un tema administrativo que no se sancionó. Porque la persona que entregó la factura no era la titular de la que hizo el servicio.
era un tema administrativo que sí es sujeto de sanción, pero no en el ámbito penal. Y eso es lo que a veces molesta a las personas que, digamos, no están muy empapadas del tema y dicen, es que esto va a quedar impune y sin castigo. No, es que sí hay un castigo en el ordenamiento jurídico, pero la vía es la administrativa. Y el castigo es pecuniario. La realidad es que ellos pagaron un castigo también. Para mí estuvieron presos. Desproporcionado. Ojo que para mí... Juan Manuel Morales hasta perdió una beca. Bueno, y aquí, ojo, que aquí es donde vamos, que el tema de entender que la prisión preventiva no es un castigo anticipado. Porque muchas personas en tu corazón dicen, bueno, pues ya pagaron y ya se les castigó. Ojo, ese castigo fue desproporcionado. Porque realmente la prisión preventiva no tiene el objeto de castigar a la persona, ni que pague sus pecados. Pero aquel que es declarado culpable, sí le toman en cuenta. Le toman en cuenta porque ya fue prisión, sí. Preso. Pero el objeto de la prisión preventiva es evitar que la persona se fugue o evitar que obstaculice la averiguación de la verdad, es decir, la investigación del proceso. No tiene otro objeto que eso, porque a ti se te presume inocente hasta que no te declaran culpable y de forma definitiva, es decir, en cosa juzgada. Antes de eso, tú sos inocente hasta el último minuto. Es más, te pueden a ti declarar culpable en primera instancia y seguir siendo inocente para el ordenamiento jurídico, porque todavía te tienen que respetar tu derecho a apelar. Son cosas jurídicas que a veces nos cuesta entender, Marta Yolanda, pero la realidad es que todo este sistema jurídico garantista ha sido el resultado de muchos años, no son pocos años, son cientos de años de ensayos y errores, de arbitrariedades y abusos cometidos de parte de quienes ostentan el poder, que en el nombre de la justicia o de Dios, porque así fue en la Edad Media también, hay que decirlo como es, porque la justicia se mezclaba con el tema divino, entonces en nombre de Dios o en nombre de la justicia o en nombre del pueblo o en nombre de la sociedad, se cometían tremendas arbitrariedades e injusticias más grandes de las que se pretendían castigar. Porque, por ejemplo, tener a una persona en prisión que después se le declara, no es que se le declare inocente porque se le presume inocente, simplemente no se encontró que fuera culpable y la tuviste en prisión 1 o 2 años preventiva, sufriendo vejámenes tremendos con costos, obviamente un costo de oportunidad y daños y perjuicios claramente tangibles. Eso, independientemente del nombre que sea, ahora pues la gente está muy pendiente del caso, pero independientemente del nombre que sea, esa persona tiene derecho a ser resarcida, y legítimamente, obviamente, porque imagínate, y pongan su caso, pónganse ustedes en ese caso, hay que ponerse en el zapato de las personas. Si ustedes son acusadas injustamente... Pero mira, aquí lo que me molesta es que los que vamos a ser nuevamente los paganos, vamos a ser nosotros los tributarios y no quienes estuvieron a cargo de esta acusación. Pero en teoría, si alguien actuó mal en la acusación, el Estado también podría repetir ese dinero contra la persona que, digamos, que si en algún momento el Estado tiene que pagar una indemnización por un proceso ilegal o que causó daños y perjuicios a una persona que las indicó erróneamente o falsamente o la llevó a prisión equivocadamente y tiene que pagar una indemnización, el Estado también puede repetir en contra de las personas que causaron ese daño. Y repite en contra de esas personas precisamente porque otros tuvieron que pagar esa indemnización y la idea es que esa persona pague. Es cierto, si en algún momento paga no va a llegar un cheque tampoco a tu casa y te van a decir, mire, a usted le vamos a devolver el centavo que le costó de sus impuestos. Eso obviamente sí no se da. Y ahí se comete una injusticia. Y por eso vuelvo y repito a la máxima que decía en un inicio. Y eso no se debe olvidar y en Guatemala había una tendencia por todo este, correcto ímpetu de justicia, lo cual es correcto, de penalizar todo, y eso es un gravísimo error. Y ahora estamos viendo algunas consecuencias de ese afán o ese anhelo de que toda falta o todo o hasta errores o toda inconsistencia, etcétera, tenga que ser penal. Yo no estoy diciendo que hayan casos que no sean penales y no estoy diciendo tampoco que no haya casos de personas que sí deben ser sancionadas penalmente por temas de corrupción. Por supuesto que sí, claro que sí. Y si se les prueba, que se sancione con todo el peso de la ley. Pero no todo es penal. Y entonces a veces emociona muchísimo decir, se lo llevaron a la cárcel, ya lo agarraron. Ojo, no es así la cosa. Las personas deben ser sancionadas y culpadas después de un proceso, respetando garantías constitucionales, y solo entonces podrás tú decir, bueno, se hizo justicia. De lo contrario, hay que tener mucho cuidado con las injusticias.
Luis Pedro, te agradezco muchísimo yo sé que el tema es otro y bien lo explicaste, pero parece ser que tenemos luego los días que venís tenemos así como que muchas noticias. Sí, tengo mal pulso. Sí, realmente hay noticias de coyuntura nacional tremendamente trascendentes que no las puedes dejar de comentar, y entonces te ocupan tiempo, que también es importante, porque al final de cuentas, Marta Yolanda, el derecho penal es un derecho completamente liberal. Es más, es el más liberal de todos, porque defiende en última instancia tu libertad en contra de la posible arbitrariedad de parte del gobierno. De hecho, yo por eso estudié Derecho Penal, por eso estudié una especialización en la Universidad de Salamanca, y decidí ejercer el Derecho Penal, y muchas personas me preguntaban por qué, siendo tú, pues, tal vez pensaban que tenía más una tendencia a un derecho corporativo, y siendo libertario, o liberal clásico, lo que tú quieras, y más con tendencia hacia los negocios, y etcétera. Y les decía, no, pues, realmente soy penalista y me he dedicado al derecho penal, porque es en el derecho penal donde se cometen las mayores arbitrariedades y abusos contra el ciudadano. Es increíble la cantidad de abusos que se cometen hoy por hoy. A mí me tocó ver cosas terribles y se siguen dando. Y eso obviamente pues me motiva a seguir ejerciendo también mi profesión, que creo que es muy importante. Bueno, vamos a ver varios comentarios. Este te va a gustar. Tu fan, Marta Isabel Niños y Fuentes, dice, tan guapo Luis Pedro. Ay, muchas gracias. Luego él dice, Lu García, M&E, pero de acuerdo con los análisis legales de su invitado, desde su perspectiva, aquí vienen las preguntas, ¿los tribunales están cumpliendo y realmente funcionando con verdadera objetividad legal? Luego la siguiente pregunta, ¿las personas que tienen a su cargo conocen realmente la base legal? Pregunta. Mira, yo obviamente para no caer en la falacia de la generalización, Marta Yolanda, yo creo que no se puede con base en un fallo o en el conocimiento incompleto e imperfecto que tenemos de todo el sistema hacer una aseveración, pero lo que sí te puedo decir por conocimiento propio, por experiencia personal, tengo más de 20 años de ejercer la abogacía. Obviamente ahorita pues estoy terminando 8 años en el Congreso de la República, pero lo ejercí por más de 12 años como abogado litigante y como catedrático de Derecho Procesal Penal en la Universidad, profesor Francisco Marroquín. Te puedo decir que he visto muchísimas personas que tienen muy poco conocimiento de lo que es el derecho penal. Por eso me agradó escuchar, no lo oí completo, algunos pasajes de este tribunal de sentencia donde se hace una clara diferenciación de la falta penal del injusto o del tipo penal, la falta administrativa, perdón, del tipo penal, con bastante buena fundamentación y buen análisis jurídico. Esto es muy importante. Yo lo pedí, solo para terminar esto. Sí. Yo en varios juicios que llevé en temas sobre todo de delitos económicos contra la SAT, le pedí muchísimo a los tribunales de sentencia y nunca accedieron, nunca lo hicieron, a que definieran en su sentencia los elementos que distinguían precisamente la falta administrativa del tipo penal o del delito penal. Delito penal es tautológico, pero se entiende mejor así, ¿verdad? Y nunca lo hacían. ¿Y sabes por qué no lo hacían? Por ignorancia. Porque no sabían diferenciar realmente cuáles eran los elementos diferenciadores de una falta administrativa de un delito penal. Y eso es algo terrible. Encontré también mucha ignorancia y baja preparación en cuanto al conocimiento de teoría del delito en el Ministerio Público. Fiscales que, por ejemplo, los ejemplos que poníamos de cuando una persona mata a otra en diferentes circunstancias, eso es teoría del delito. Y saber hacer las diferenciaciones de esos elementos es teoría del delito. Por supuesto no lo voy a hablar todo ahorita, no me daría tiempo ni mucho menos, ni quiero confundir a la audiencia, pero entender por qué cuando se da un caso fortuito no hay responsabilidad penal, es decir, no hay culpabilidad, por qué cuando, por ejemplo, se comete un hecho delictivo y con base en negligencia, imprudencia o impericia y el derecho castiga la culpa, se sanciona distinto de cuando se hace dolosamente o cuando simplemente está fuera de la esfera del derecho penal y digamos la acción, aunque pueda ocasionar un mal, está en el campo o en la esfera administrativa. Eso es muy importante que los fiscales y los jueces lo tengan muy claro. Y sí, tengo que decirles, gracias por la pregunta, tengo que decirles que he encontrado pocas personas que lo saben. Es más, y mis alumnos, que fueron mis alumnos, no me dejarán mentir, la primera pregunta, cuando yo daba Derecho Procesal Penal, pero la primera pregunta que les hacía en quiz sin nota
al entrar a clase, y que por favor en una hoja sin mucha complicación me diagramaran un poquito la teoría del delito y los elementos de la teoría del delito, y era sorprendente. Yo siempre le mostraba a los profesores, decía, miren, los jóvenes no están entendiendo qué es teoría del delito y la importancia de la teoría del delito, porque al final de cuentas todo esto que es teoría del delito es derecho de defensa, y si no lo tienen claro, olvídate, van a cometer enormes injusticias en la calle. Bueno, entonces eso me lleva muy bien. Bueno, seguís cosechando fans, vas a tener que venir todos los lunes, dice Gloria Bocanegra. Hola, jefa, guapo su amigo. Así que, y Lucrecia de Sáenz dice, solo sonríe aquí Luis Pedro. Excelente explicación la que hizo el diputado Luis Pedro Álvarez, que yo entiendo que Lucrecia, como Michelle, hay varios abogados que nos están acompañando, pero dice saludos a Mario Aguilar, pero mientras voy con Gerardo Aguilar, que tiene otra pregunta para Luis Pedro, que no hemos podido ni hablar de la agenda del Congreso. Dice, entiendo por los comentarios del abogado que tuvieron una mala defensa y hubo un abuso por parte del Ministerio Público porque mintió y acusó de mala manera, te preguntan. Mira, yo no dije eso, lo que estoy diciendo es que, como digo, no escuché entera la argumentación de la sentencia, simplemente estoy diciendo que la parte que hacía la diferenciación entre la falta administrativa y el injusto penal sí me pareció correcta y atinada. Estaba yo también haciendo referencia a que si a un tribunal de sentencia no le queda sin lugar a ninguna duda, y si no tiene absoluta certeza de los elementos probatorios que fueron presentados en el tribunal, sujetos a la contradicción de las demás partes en el proceso, para que escuches obviamente las argumentaciones que puedas tener en contra de los elementos de prueba que se presentaron, pues entonces la obligación, es que esto no es una cuestión de cuál es su parecer o qué es lo que quisieran, o si hay que darle a la población, porque la población tiene sed de justicia, Dios guarde, eso sería terrible. La obligación del tribunal es absolver, y en este caso creo que eso es lo que pasó. Es más, y hacen una buena referencia a todo el tema administrativo, que sí he visto en demasía casos de orden administrativo que se han llevado al ámbito penal, y eso es peligroso. Y bueno, a final de cuentas, el tribunal está para eso, para decirle a la fiscalía que acusa, mire, disculpe, pero usted no está probando con lo que me presentó, no está probando lo que dice que estas personas hicieron. Es más, hay personas que hasta son culpables de algunos delitos y se van libres porque no pudieron demostrar que fueron culpables en un proceso. Eso así pasa. Pero es mejor que eso pase a que haya personas inocentes en una cárcel. Que eso es tiranía y eso es bien peligroso. Bueno, Luis Pedro, te siguen echando aquí flores las oyentes, pues qué bueno, porque entonces los lunes no se van a perder todo pulmón, porque creo que va a tener que regresar el otro lunes Luis Pedro, si puede, para que hablemos del Congreso. Esperemos que tengamos un fin de semana tranquilo el que viene. Por favor. Y el lunes también. No, tenemos resaca electoral y ahora hay temas judiciales que agotan a la población. Esto es un tema, las redes están encendidísimas con el tema. Pero yo aprecio muchísimo el espacio que me das, Marta de Holanda, y ahí sí que la oportunidad, para explicar porque son momentos importantes, trascendentales para el país, donde quiero decirte que dada quiénes eran, porque decíamos en un inicio, no era tanto la gravedad de la acusación, sino las personas que estaban sindicadas en este proceso. Sí te puedo decir que en un país medianamente desarrollado, la Fiscalía consideraría realmente no apelar a una sentencia de esta naturaleza si no tiene absoluta certeza que hubo un error judicial. Porque, como tú bien dices, estas dos personas fueron llevadas a prisión preventiva. Si se mantiene la sentencia absolutoria de forma injusta, con daños y perjuicios muy graves para ellos y sus familias, porque el daño es para toda la familia. Y recordemos que era el hijo y el hermano del presidente de la República, y que obviamente estamos hablando de que no podemos dejar de decir, y este es un tema ya político, que estas acusaciones seguramente tuvieron y ocuparon mucha de la atención del presidente de la República. Por eso era tan importante que el Ministerio Público y la CICIG consideraran presentar esta acusación solo y solo sí tenían todos los elementos probatorios para lograr realmente y la completa certeza de la culpabilidad de estas personas que hoy se ve que fueron declaradas inocentes por falta de pruebas, porque así fue. Y obviamente esto ha tenido un costo para toda la población, porque si tienes la cabeza del presidente de la República, que es una persona como tú y como yo, de carne y hueso, y tienes al hijo en prisión preventiva, a un joven de 18, 19, 20 años,
a su hermano también, no puede ser ajeno, no podemos pensar que ese tipo de presión no ejercía una situación psicológica muy delicada y que seguramente tuvo consecuencias para que este personaje pues no tuviera la claridad del todo para el quehacer de un presidente que de suyo es complicado. Dice Lucrecia Sáenz que es ingeniero químico, no abogado. Pero así somos a veces algunos abogados autodidactas. Y ojo, Lucrecia. que yo he visto a muchas personas que no tienen preparación jurídica ser mucho más abogadas Así es. que otras personas. Yo me conozco conocedora, me considero una conocedora del derecho mejor que muchos abogados. Pues yo creo que eso es una abogada sin título y hay gente que tiene título pero no son abogados. Y Sí. eso es muy delicado. Bueno, Jimena Villarreal, te voy a leer los comentarios porque hay obviamente, sin duda era de todo. esperar esto, ¿no? Dice, y ya lo había cantado Sammy Morales, que así iban a resolver, qué talito, malditos jueces vendidos. El conejillo de Indias fue la vieja para no darse mucho color. Ahora me imagino que se refiere a Sandra Torres. Ahora estos malditos jueces son los nuevos millonarios de Guatemala. Angélica Tax y Ada Estrada te siguen echando flores. Lu García dice, MY, gracias a su invitado porque aprendemos de temas muy importantes en el ramo legal para aprender a diferenciar los juicios legales de los administrativos. Sí, de hecho, los procesos administrativos ni siquiera son juicios, son procesos administrativos. Y en Guatemala el derecho administrativo se ha debilitado muchísimo. Quiero decirles, yo durante mis años de litigio tuve mucha relación con abogados norteamericanos, principalmente de Estados Unidos, y ellos eran muy cautos y los temas eran muy difícil, pero muy, muy difícil que se pudieran llevar al ámbito penal. Muy, muy difícil. Casi todo se resolvía en el ámbito civil, sobre todo buscando una reparación o una indemnización en los temas. Cosa que creo que el derecho positivo continental europeo y obviamente de América Latina, que le copiamos el sistema a Europa, tiene mucho que aprender el sistema anglosajón en ese sentido. Sobre todo, vuelvo y recuerdo, la máxima de la última ratio del derecho penal, es decir, buscar que el derecho penal tenga la intervención mínima en la vida de las personas, porque las consecuencias, imagínate tú, pagar abogados, tener familiares en prisión preventiva, la tacha social, el costo de oportunidad económico, tú decías de una beca, en el caso del jovencito, y esos son uno de tantos que nosotros ni siquiera conocemos. Yo sí los conocí, porque estuve muy de cerca en procesos de personas que fueron declaradas inocentes también, y las repercusiones son enormes. Tú dices que realmente nunca vi que el gobierno de Guatemala resarciera a estas personas de ninguna forma, y simplemente se fueron a su casa, por lo menos en libertad, en los casos que yo llevé y que fueron absueltos. Pero sí te puedo decir que las repercusiones y digamos, el daño que se le hace a una persona si es perseguida injustamente es, yo te diría que es prácticamente incalculable. Vi a una persona, al esposo de una señora que yo llevé a un juicio, yo defendí en un juicio contra la SAT, lo ganamos, fue declarada absuelta. A su esposo le dio un derrame cerebral en plena, prácticamente al salir de la sala del tribunal de sentencia. Personas honorables, comerciantes, eran personas que se dedicaban eran comerciantes. Yo puedo nombrar el caso de mi prima Naité también. Bueno, tú lo viste de cerca con tu prima, gente que le ha dado diabetes en prisión preventiva con consecuencias para toda la vida. Entonces, de todo esto saquemos lecciones importantes. Qué bueno que leíste ese mensaje, no por el contenido peyorativo, ni los insultos, ni las groserías, de eso Marta Yolanda, sino, ¿sabes por qué? Porque evidencia realmente la situación en que nos encontramos en Guatemala. Mucha emotividad y poca razón. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Muy peligroso. Sobre todo en un país donde se debaten cosas tan importantes y estamos en un punto de inflexión donde queremos enderezar el rumbo hacia el progreso, hacia el desarrollo económico, hacia el fortalecimiento de instituciones judiciales donde realmente garanticen justicia para todos, pero no ese gran enojo y frustración que veo en ese tipo de mensajes, creo que nublan o impiden que se puedan analizar las situaciones con la claridad que realmente se debe tener en estos momentos. Luis Pedro, ¿qué hacemos? Ya se nos terminó el Te dejo la agenda del Congreso para la semana, te la entrego aquí. Solo te puedo decir que, vuelvo a decir algo que decíamos la semana pasada, hay muy poca... Un montón de interpelaciones. Muy poco, sí, hay más de 5 interpelaciones en camino. Hay una sesión programada para conocimiento de agenda legislativa que sería para el miércoles a las 2 de la tarde. Hay 3 sesiones programadas para esta semana, martes y miércoles, 2 el día miércoles.
veo con muchísima dificultad que haya quórum. ¿Y sabes qué? Hay Pero algunas veo malas un leyes par de cosas que aquí. prefiero que no haya quórum. Por ejemplo, bueno, aquí hay cosas importantes como el tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A y eso de creo que las se va a Cortes de dar. Yo creo que ese tema Apelaciones. sí se va a dar. Y yo donde veo De delicado es el tema, por ejemplo, de la ley de la creación de Pro Guatemala. Esta oficina altamente burocrática con muchísimo presupuesto nada que ver. para fomentar, digamos, la inversión en el país. No estoy de acuerdo. Definitivamente no estoy de acuerdo. Creo que eso es burocracia innecesaria. Creo que la mejor forma de promover la inversión en el país es dando certeza jurídica, bajando los costos al inversionista, pues, para que puedan ser más lucrativas sus actividades en el país. Ese es lo mejor que puedes hacer para atraer inversión. De ahí, bueno, el punto 10 y el 11, que no sé si van a llegar, ojalá que no haya quórum, como tú decís. Dictamen favorable a qué reforma en la Constitución, porque hay tantas reformas pendientes. Y yo cuando veo esto me preocupo por el tema de prorreforma, porque si algo necesitamos hoy rescatar es prorreforma. Seguro, Marta, te soy honesto, yo le pedí a Miriam, tu asistente, que imprimiera esa agenda legislativa, que se la mandé en digital, no la he ni siquiera terminado de leer, porque esta la acordaron hoy, está calientita, se acordó hoy en jefes de bloque. Y entiendo junta que hay directiva. una moción que no he encontrado del presidente del Congreso, de Álvaro Arzú Escobar, que Quiere cambiar las sesiones, entiendo que anunció en su Twitter, eso sí lo vio, que tiene intención el presidente de cambiar los temas de agenda legislativa para el día martes y dejar los temas de interpelación para el día miércoles, buscando que pudiera haber más quórum, porque pues los diputados distritales, es decir, los que viven en el interior de la República, conforme se va acercando el fin de semana, se va dificultando que asistan. Y yo tengo mis reservas de que eso pudiera funcionar. Creo que la falta de quórum en el Congreso responde más a lo que había mencionado contigo. Últimos 3-4 meses en el Congreso, más de 100 diputados no se reeligen, una dispersión de bloque legislativo muy grande, con poca capacidad realmente para acuerdos. Eso es parte del diseño institucional que tenemos, así es. Así lo ha sido el último semestre. Prácticamente las 8 legislaturas anteriores, veo poca probabilidad para que eso cambie. Bueno, Luis Pedro, te agradezco un montón. Vamos a tener que quedar para otro día, Marta. Para el otro lunes, de una vez, creo, porque tenemos que hablar del Congreso, porque Sí. hay cosas importantes del Congreso. Con mucho gusto. Sí, Entonces coordinémonos. quedamos otra vez fijos. Sí, pero vamos a tener que hacer una pausa. Marta, tú comenta las noticias del día antes de que yo entre y después, así esté cayendo, vamos a tener que hablar del Congreso Basta, después de la bueno, 1:20. el otro lunes esperemos que no venga Luis Pedro con ganas de también de comentar, porque le dije, mira, compartirnos brevemente tú eso, pero realmente tú también querías comentar esto. porque Sí, yo creo que es consideras importante, yo creo que es muy importante y el caso, como dijo, pues tiene muchísima trascendencia. A final de cuentas, lo que afectó todo este proceso, o está afectando todavía al presidente de la República, seguramente nos ha afectado a todos nosotros y por eso es importante comentarlo. Gracias, Luis Pedro. Pero bueno, antes de despedirme, les quiero recordar a los oyentes que peor con esas lluvias que están cayendo, es importante que se protejan, que aumenten sus defensas, que sus defensas estén altas para resistir a los virus. Y como yo les voy a recomendar lo que yo hago, ya saben los oyentes, yo tomo Equinacia Blend líquida de ELA, no cualquier otra, la marca ELA, que se toma, es líquida, con vitamina C, zinc y aloe vera para subir mis defensas y tener una mejor calidad de vida. La Equinacia Blend líquida de ELA que encuentran en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp, apunten el WhatsApp 4950-3414, 4950-3414, donde por cierto van a encontrar mi otra recomendación. Ambas cosas son indispensables. Tomar 1 onza diaria de aloe vera gel de ELA, no cualquier otro, no los frescos que encuentra usted en cualquier lado, no, el gel de ELA. 100% aloe vera. Ese solo lo encuentra en el 4950-3414. 4950-3414. Y para terminar, los economistas que nos esperaron hasta las 2:00 de la tarde, les quiero recordar los Mac Menús 3x3, que son, recuerden, 3 precios, 3 tortas de carne y 3 opciones, 3 diferentes sabores, queso hamburguesa McFiesta y el nuevo sabor de la hamburguesa Primavera. Todos acompañados con refil y papas, recuerden amigos, de lunes a viernes en los
restaurantes McDonald's. Y bueno, si usted es el economista, 23 quetzales apenas le va a salir su Mac Menú 3x3. De nuevo, Luis Pedro, gracias por habernos acompañado. Marta Yolanda, muy buena tarde. Y a ustedes, amigos, les recuerdo que los espero mañana al mediodía en Todo Pulmón, a las 6 de la tarde. Los esperan María Dolores primero en Contravía y luego en Más Negocios. Cuídense muchísimo, tomen quinasia y aloe vera gel de ELA y nos escuchamos de nuevo mañana. Sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.